Se emitió una vez y nunca más, sin repeticiones, sin listados, sin explicaciones. Un episodio de The Tonight Show starring Johnny Carson ha sido borrado silenciosamente de la historia de la televisión. Y nadie en la NBC está hablando. Los rumores sobre una desastrosa aparición de un invitado, los problemas entre bastidores y la lucha de la cadena por encubrirlo han perseguido al Late Night durante décadas. Entonces, ¿qué pasó exactamente esa noche? Lo que está a punto de escuchar podría cambiar la forma en que recuerda a Johnny Carson y a la cadena que lo convirtió en una leyenda. Empezó como cualquier otra noche en el Tonight Show. El familiar telón se balanceaba. La banda tocó a ritmo de jazz y Johnny Carson se paseó por el escenario con esa naturalidad que le convirtió en una leyenda de la noche. Pero para un puñado de telespectadores que lo estaban viendo en una tranquila noche a mediados de 1880, algo no encajaba. Y lo que presenciaron se ha convertido desde entonces en uno de los misterios sin resolver más extraños de la televisión. Este episodio solo se emitió en algunas regiones antes de desaparecer repentinamente sin dejar rastro. Nunca se volvió a emitir. Nunca se añadió a los archivos oficiales. Y hasta el día de hoy, la NBC nunca ha explicado lo que realmente sucedió. Algunos creían que era solo un fallo. Otros pensaron que fue un error de programación. Pero la gente que lo vio en directo contó una historia diferente. Una que la NBC nunca quiso que el público oyera. A primera vista, la lista de invitados de la noche era bastante normal. Un popular actor de televisión, un músico y un cómico recurrente que aparecía a menudo en el sofá de Carson, pero fue el primer invitado el que lo cambió todo. Según relatos dispersos de testigos presenciales y un puñado de mensajes en línea ahora borrados, ese invitado estaba visiblemente intoxicado. Un miembro del público del estudio, que más tarde habló de forma anónima en una entrevista de podcast, dijo que el hombre subió al escenario como si fuera el dueño del lugar, y luego empezó a decir cosas que hicieron que todos en el estudio contuvieran la respiración. El segmento comenzó de forma incómoda, con Carson intentando dirigir la conversación, pero algo iba claramente mal. El invitado arrastró las palabras, interrumpió a Carson en repetidas ocasiones, y supuestamente soltó historias sobre personas de alto perfil en la industria del entretenimiento, historias que nunca debieron contarse en televisión en directo. Una de las afirmaciones fue tan escandalosa, según un técnico de bastidores, que un ayudante de producción se adelantó físicamente, como si quisiera interrumpir la emisión, pero las cámaras siguieron rodando, al menos durante un rato. Al poco de comenzar la entrevista, la señal del programa se cortó en algunos mercados. Otros afiliados cambiaron a repeticiones o noticias locales temprano. A las pocas horas, empezaron a llegar a la NBC llamadas de telespectadores confusos, y luego todo quedó en silencio. El episodio no apareció en los registros oficiales de emisión. Carson nunca volvió a mencionarlo, y con los años, la leyenda del episodio perdido del Tonight Show no hizo más que crecer. Pero el caos que los espectadores vieron en pantalla no fue nada comparado con lo que ocurrió momentos antes de que comenzara la grabación. Mientras las cámaras estaban apagadas y el público aún no había ocupado sus asientos, algo ya iba terriblemente mal entre bastidores en el estudio de Burbank de la NBC. Se suponía que la grabación de esa noche del Tonight Show iba a ser rutinaria, pero como el personal recordó más tarde, extraoficialmente y años después de los hechos, se convirtió rápidamente en un desastre que nadie pudo detener. Los problemas empezaron con el primer invitado de la noche, un conocido actor cuya popularidad había alcanzado su punto álgido a finales de los años 70. Era encantador, imprevisible y conocido por sus excesos. Según un antiguo miembro del equipo que habló de forma anónima en un podcast a principios de la década de 2000, el actor llegó con más de una hora de retraso al estudio y estaba claramente bajo los efectos de algo. Hablaba de forma errática, olía a alcohol y, al parecer, arrastraba las palabras cuando se cruzaba con alguien en el pasillo. A Johnny Carson, normalmente tranquilo y sereno, no le hizo ninguna gracia. Tenía una norma muy arraigada sobre la profesionalidad en su programa, sobre todo después de que algunos incidentes anteriores con invitados intoxicados se le fueran de las manos. Y este actor en particular ya había puesto a prueba la paciencia de Carson en una ocasión anterior, durante una tensa entrevista que terminó en un incómodo silencio. Algunos dicen que Johnny solo accedió a que volviera debido a la presión de los ejecutivos de la NBC. Otros dicen que estaba destinado a ser una aparición de redención. En cambio, se convirtió en una pesadilla, pocos minutos antes de que comenzara la grabación. Se produjo una discusión en el camerino de Carson. Según un becario anónimo que trabajaba entre bastidores ese año,
Carson se enfrentó al actor en privado y le amenazó con cancelar el programa. Al parecer, el invitado se puso a la defensiva, alegando que se encontraba perfectamente e insistiendo en que el programa debía continuar. La discusión llegó a tal punto que los miembros del equipo que estaban en el pasillo pudieron oírla a través de la puerta. En un momento de frustración, se dice que Carson se marchó enfadado, diciendo a los productores que si el invitado actuaba en el escenario, sería culpa suya. Nadie sabía exactamente qué hacer. Ya se habían repartido las entradas. La banda estaba preparada. El público ya se estaba sentando y la NBC no tenía ningún invitado de reemplazo. A pesar de la tensión, la grabación siguió adelante, posiblemente bajo la presión directa de la dirección de la NBC, preocupada por la mala publicidad o por enfadar a la gente del invitado. Lo que ocurrió a continuación dejó atónitos a todos los presentes. El público aplaudió cuando Johnny Carson salió, pero ni siquiera su encanto habitual pudo ocultar la tensión que se respiraba en el ambiente. Desde el comienzo de la emisión, algo parecía diferente. No había energía. El monólogo de Carson fue más corto de lo habitual, y en lugar de las habituales idas y venidas con la banda o Ed McMahon, pasó rápidamente a presentar a su primer invitado. Ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. El invitado salió con una sonrisa forzada y los ojos vidriosos. Para la mayoría del público que lo veía en directo, solo parecía un poco apagado, quizá nervioso, quizá distraído, pero el equipo entre bastidores sabía que era algo más. Cuando se sentó junto a Carson, empezó a hablar de inmediato. Antes incluso de que Johnny formulara una pregunta, divagó sobre Hollywood, sobre sus antiguos compañeros de reparto y sobre la presión de la fama. Al principio, el público se rió, inseguro de si todo esto formaba parte de la actuación, pero a medida que pasaban los minutos, quedó claro que no era una actuación. Era una crisis nerviosa. Sin previo aviso, el invitado hizo un chiste grosero sobre un importante ejecutivo de Hollywood, uno todavía en activo en ese momento, y luego nombró a una conocida actriz en un relato bizarro y deslenguado que Carson intentó cortar a mitad de frase. Cuando Johnny le preguntó si quería pasar a algo más ligero, el invitado sacudió la cabeza y dijo, no, vamos a decirles cómo son las cosas realmente. Las risas del público se desvanecieron, sustituidas por un silencio atónito. Entonces llegó el momento que selló el destino del episodio. El invitado se inclinó hacia adelante y dijo algo fuera de micrófono, pero lo suficientemente cerca como para que el lenguaje corporal de Carson cambiara al instante. Se removió en su asiento, enarcó las cejas y miró fuera de cámara como buscando ayuda. No dijo nada en respuesta, solo se sentó, con los labios apretados, el rostro ilegible. Esa imagen, para el puñado de personas que la vieron en directo, fue inolvidable. Poco después, el programa se interrumpió bruscamente y sin previo aviso. En algunas zonas horarias, volvió con un invitado diferente ya en el sofá. En otros, el episodio simplemente terminó antes de tiempo. Los espectadores que lo grabaron en VHS encontraron saltos extraños y segmentos perdidos. Las filiales de la NBC de todo el país recibieron instrucciones inmediatas de suspender las retransmisiones y, en los días siguientes, no se dio ninguna explicación. Todo lo que quedó fueron rumores. Algunos dijeron que el invitado reveló un encubrimiento masivo de la industria. Otros afirmaron que profirió amenazas personales o expuso algo legalmente peligroso. Nadie ha confirmado nunca el momento exacto que provocó el cierre, pero fuera lo que fuera, es evidente que Johnny Carson se puso nervioso, porque lo que hizo en los días siguientes conmocionó incluso a sus más allegados. A la mañana siguiente, el Tonight Show había desaparecido del radar de la NBC. No había repeticiones, teasers, ni siquiera un resumen en su feed de prensa. Para una cadena que emitía Johnny Carson como un reloj cada noche, se trataba de una desviación importante y los fans se dieron cuenta de inmediato. Los espectadores llamaron a los afiliados locales preguntando por qué el episodio terminó tan de repente. Algunos escribieron cartas a la NBC exigiendo respuestas, pero lo único que recibieron a cambio fue silencio. Entre bastidores, sin embargo, la cadena estaba de todo menos tranquila. Según antiguos empleados de la NBC que posteriormente hablaron bajo condición de anonimato, una oleada de memorandos internos y órdenes de silencio empezaron a circular pocas horas después de la emisión. Una antigua asistente de la oficina de Burbank recordó haber recibido una llamada telefónica antes incluso de llegar a su mesa. No hables con nadie del programa de anoche. Si alguien pregunta, fue un error de programación. Ese mismo mensaje se envió a las emisoras afiliadas de todo el país.
Según documentos que salieron a la luz décadas después a través de una filtración en un foro ya desaparecido, los ejecutivos de la NBC consideraron el episodio una amenaza interna y ordenaron borrarlo inmediatamente de la videoteca. Un memorándum incluso incluía las siguientes palabras: ningún duplicado, ninguna repetición, ningún archivo. Eso era muy inusual, especialmente para un programa tan meticulosamente catalogado como el de Carson. Miles de episodios se guardaron íntegros, pero este se trató como si nunca hubiera existido. Los técnicos recibieron instrucciones de destruir la copia maestra, procedimiento estándar en situaciones de emergencia, pero raramente utilizado. El editor, que estaba presente esa noche, según una fuente de segunda mano, dudó. Sabía que el material podría ser valioso algún día. Hay rumores de que una segunda copia no oficial se sacó a escondidas antes de ser eliminada. La NBC nunca lo confirmó, pero desde entonces han aparecido fragmentos del episodio en oscuras subastas en línea y foros de coleccionistas. En uno de los giros más extraños, un archivista de Tonight Show de toda la vida fue reasignado discretamente solo 2 semanas después del incidente. Había pasado más de una década manteniendo la vasta colección de cintas del programa. Según sus compañeros, había intentado conservar internamente un registro del episodio. Su despido fue repentino y sin explicación pública. Incluso el propio equipo de Johnny Carson se mantuvo hermético. A los productores y guionistas se les dijo que no mencionaran el suceso, ni siquiera en conversaciones informales. Con el tiempo, los que intentaron profundizar más fueron expulsados o se retiraron discretamente. La frase Carson Blackout se convirtió en un término tácito en los pasillos de la NBC. Una advertencia de no hurgar donde la cadena había trazado una línea. Y quizás lo más revelador de todo, los registros internos del Tonight Show de esa semana contienen una entrada perdida. Un salto de número de episodio nunca volvió a emitirse. Un espacio en blanco en los archivos oficiales donde debería haber estado un programa completo. Pero Johnny Carson no era el tipo de hombre que deja pasar algo así sin dejar rastro. Y unas semanas más tarde, dejó escapar algo que nadie esperaba. Pasaron semanas sin que se mencionara públicamente el episodio desaparecido. Fue como si la noche hubiera sido borrada de la historia, tal y como la NBC pretendía. Pero entonces, durante un tranquilo monólogo en medio de un episodio de bajo perfil, Johnny Carson hizo algo poco característico. Insinuó por un momento que no todo era lo que parecía. El monólogo de esa noche se centró en la cultura de la cancelación antes incluso de que tuviera ese nombre. Carson bromeó sobre cosas que antes se podían decir en televisión y luego hizo una pausa, dejando que las risas se extinguieran. Por supuesto, dijo casi demasiado a la ligera. Algunas cosas es mejor olvidarlas. Esbozó una sonrisa tensa e ilegible y miró hacia un lado. Ed McMahon soltó una risita, pero el momento permaneció en el aire más tiempo del debido. Para los espectadores que recordaban el extraño episodio de unas semanas antes, fue una señal sutil pero inequívoca. Johnny también lo recordaba. Personas que trabajaron con Carson en aquella época confirmaron más tarde que lo ocurrido aquella noche le había trastornado profundamente. Según un antiguo redactor, Johnny le confesó en privado que nunca antes había perdido el control de una entrevista de esa manera y que había pedido a la NBC que no volviera a emitir el episodio. Pero esa no es la historia completa. Otros informes sugieren que Carson quería incluir el episodio en un especial de Lost Tapes que había propuesto años después. Al parecer, la NBC se negó en redondo, recordándole que había sido destruido. Lo que cambió en el comportamiento de Carson después de ese episodio fue pequeño pero perceptible. Su discurso se volvió ligeramente más cauteloso. Los chistes más arriesgados se suavizaron. Interrumpía a los invitados con más rapidez cuando se desviaban hacia terrenos impredecibles. Sus amigos se dieron cuenta de que se había vuelto más reservado, más cauteloso, incluso entre bastidores. Algunos creían que la terrible experiencia le había hecho tambalearse, no solo como artista, sino como persona. Y luego está la cuestión del archivo de Carson. No es ningún secreto que Johnny guardaba copias de muchos de sus episodios favoritos en una colección privada. Algunos asistentes de confianza afirmaron que el episodio perdido podría haberse conservado allí en silencio, fuera del control de la NBC, pero tras la muerte de Carson en 2005, su patrimonio bloqueó el acceso a esas cintas, rechazando todas las peticiones de documentalistas, investigadores e incluso de la propia NBC. A día de hoy, ninguna grabación del episodio ha aparecido en ninguna colección oficial de Carson. Es el único episodio conocido de los últimos años de la serie del que no se conservan clips, imágenes fijas ni transcripciones, para un hombre que ayudó a definir toda una era de la televisión.
Esa ausencia dice mucho, y sin embargo, a medida que la historia se desvaneció de la conversación pública, una persona nunca pareció recuperarse, el invitado en el centro de todo. Tras la emisión desaparecida, todas las miradas se volvieron silenciosamente hacia el hombre que había incendiado la noche, aunque nadie se atrevió a mencionarlo públicamente, aunque la NBC se negó a dar el nombre del invitado. Se filtraron suficientes pistas a través de chivatazos anónimos, redes de susurros y viejos documentos de programación como para acotarlo, y para quienes prestaban atención, las consecuencias eran imposibles de ignorar. Este actor fue en su día un nombre muy conocido, protagonizó una serie de películas de éxito e hizo apariciones regulares en televisión en los años 70 y principios de los 80, pero poco después de la emisión del episodio, aunque solo fuera brevemente, su carrera empezó a desmoronarse de forma extraña y repentina. Se acabaron las ofertas cinematográficas. Al parecer, una comedia que estaba preparando para una cadena de televisión fue abandonada sin explicación alguna. Las apariciones públicas se hicieron escasas y, cuando aparecía, parecía distante y reservado. Un tabloide de la época publicó un artículo impreciso sobre una crisis televisiva, insinuando un incidente nocturno que le había llevado a la lista negra. No se publicó ningún nombre, pero los fans relacionaron los puntos. Un periodista afirmó que un gran estudio se había echado atrás en un proyecto tras ser aconsejado por ejecutivos de la cadena. El agente del actor, una figura muy conocida en el mundo del espectáculo, se desentendió bruscamente de él y nunca explicó por qué. Lo que hace que la situación sea aún más extraña es la forma en que se borró su relación con el Tonight Show. Su nombre no aparece en ninguna lista oficial de invitados de esa temporada. Las imágenes de archivo de sus primeras apariciones, que se habían emitido en repeticiones durante años, se retiraron silenciosamente de la redifusión. Fue como si alguien hubiera borrado todo rastro de su relación con Johnny Carson. El actor nunca se refirió públicamente al episodio, pero en una rara entrevista, más de una década después, cuando le preguntaron por su época en el Tonight Show, se enfadó. No hablo de eso, dijo con firmeza, fue un error, uno grande. Y la gente se aseguró de que pagara por ello. Su tono sugería no solo arrepentimiento, sino miedo. Lo que resulta aún más escalofriante es lo que se desprende de sus memorias abandonadas. Años después de su desaparición de los focos, se filtraron en Internet fragmentos de un borrador de su biografía. Un capítulo, nunca publicado, se titulaba al parecer La noche que me arruinó, aunque los detalles eran vagos. Describía un humillante incidente en el que estaban implicados la traición, el consumo de sustancias y un famoso presentador de televisión. Algunos creen que era una confesión, otros creen que era una advertencia, y entonces llegó el giro final. Años después de que el actor prácticamente desapareciera, los foros de conspiración empezaron a relacionarlo con una serie de controversias entre bastidores que habían sacudido Hollywood en silencio. Algunos creían que sus comentarios en el programa de Carson habían sacado a la luz algo mayor, algo que los poderosos querían ocultar. Es difícil saber si eso era cierto o solo formaba parte de un mito cada vez más extendido. Pero una cosa es cierta, su carrera nunca se recuperó, y los que trataron de contar su versión de la historia a menudo también fueron silenciados. Aún así, algunos fragmentos de aquella noche se negaron a permanecer enterrados y, a pesar de los esfuerzos de la NBC, algunas partes del episodio de Lost empezaron a resurgir. Durante años, el episodio de Lost Carson fue tratado como un mito. Algo susurrado, pero nunca probado. Pero entonces, lenta y silenciosamente, empezaron a aparecer fragmentos, no a través de canales oficiales, ni en documentales o retrospectivas, sino en lugares extraños e impredecibles. Cintas VHS granuladas, mensajes anónimos en foros, subastas de coleccionistas privados. Parecía que por mucho que la NBC intentara enterrarlo, el material se negaba a permanecer muerto. La primera gran filtración se produjo a principios de la década de 2000. Un usuario de un foro de televisión de época subió lo que parecía ser un clip de baja resolución que mostraba a Johnny Carson en mitad de una entrevista. Dura poco menos de 30 segundos. En el clip, Carson estaba inusualmente quieto, con la cara tensa, mientras el invitado, parcialmente fuera de cámara, hablaba con voz animada y arrastrando las palabras. El audio estaba amortiguado, pero apenas se oía una frase. Todos lo sabían y no dijeron nada. El video desapareció del foro en 24 horas. La cuenta del usuario fue eliminada y los intentos de contactar con él fracasaron. Años más tarde apareció otro fragmento. Esta vez en una subasta privada en Internet. Era un fotograma,
Una sola imagen supuestamente capturada de una emisión casera del programa de esa noche. En ella se veía a Carson de pie junto a su escritorio, no sentado como solía hacer durante las entrevistas. Tenía la mano en la cadera y parecía estar en medio de una frase, con la boca abierta y los ojos entrecerrados. El vendedor, que afirmó haber grabado el episodio en directo, se negó a decir por cuánto se vendió la cinta, pero confirmó que fue adquirida por un comprador anónimo vinculado a la cadena. Han llegado más noticias. Un coleccionista canadiense afirma haber adquirido una versión muy editada del episodio a un ingeniero jubilado de la NBC. Compartió capturas de pantalla, pero no el video completo. Otro usuario de Reddit publicó un desglose borroso fotograma a fotograma de lo que describió como un carrete dañado. De nuevo, nada permaneció en línea durante mucho tiempo. Cada vez que aparecía una filtración, el equipo jurídico de la NBC actuaba con rapidez, emitiendo avisos de retirada, reclamaciones de derechos de autor y amenazas legales para evitar que las imágenes se difundieran. Esto solo alimentó más especulaciones. ¿Por qué la NBC se tomaría tantas molestias por un episodio de hace una década? ¿Por qué seguían vigilando páginas web y tablones de anuncios oscuros en busca de cualquier rastro del mismo? Los insiders empezaron a hablar de un departamento dentro de la NBC que vigila las filtraciones de archivos. Algunos lo llaman Vault Unit, un nombre no oficial para un grupo encargado de gestionar el legado de la compañía y proteger los contenidos de alto riesgo para que no se hagan públicos. Aún más inquietantes fueron las afirmaciones de un documentalista que había estado trabajando en una retrospectiva de Carson para una importante plataforma de streaming. Según él, la NBC aprobó inicialmente el acceso a cientos de horas de metraje hasta que revisaron su esquema, que incluía una breve mención al episodio perdido. Después de eso, se interrumpió la comunicación. El estudio le revocó el acceso y le retiró su apoyo sin hacer comentarios. A día de hoy, nadie ha publicado el episodio completo, ni siquiera en círculos clandestinos. Pero cada vez que aparece un nuevo fragmento, se reavivan viejas preguntas. ¿Qué se dijo exactamente aquella noche? ¿Por qué a la NBC le sigue importando tanto ocultarlo? ¿Y hay alguien en algún lugar que aún conserve la única copia completa? Una teoría sugiere que sí, porque la última capa de este misterio podría ser la más reveladora de todas. A día de hoy, nadie ha visto el episodio completo. No oficialmente, ni siquiera en círculos de piratas, pero los rumores nunca han desaparecido. Con cada fotograma filtrado y cada voz silenciada, una cosa queda clara. Alguien ahí fuera todavía tiene la cinta, y la NBC sigue temiendo lo que pueda pasar si el mundo finalmente la ve. Hasta que llegue ese día, la verdad permanece enterrada.